Hola, buenas a todos. Seguimos con las píldoras formativas, ¿de acuerdo? Hoy vamos a ver ya una parte ya de las más complicadas, ¿no? De las más densas. Vamos a ver ya un poco las teorías sobre aprendizaje que nos aparecen en la asignatura, ¿vale? Dentro de la pedagogía y la didáctica se tratan distintas teorías, ¿vale? Que ayudan a responder a estas preguntas que os he planteado aquí, ¿no? ¿Se produce la maduración de la inteligencia por etapas? ¿Hasta qué punto el estado de maduración de los alumnos, alumnas a los que vamos a destinar nuestra formación se puede trabajar y estudiar en clase con ellos de la misma manera? ¿Se tienen que ordenar los contenidos de una manera específica? ¿Hasta qué punto estos momentos, estos hitos del desarrollo pueden influir en las capacidades de los alumnos para aprender? ¿Vale? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos del ambiente y el contexto de un estudiante? Estos son distintas preguntas que a través de las teorías se trata de dar respuesta, ¿vale? Bien, lo primero de todo tenéis que tener claro que las teorías de aprendizaje se ven específicamente dentro de la pedagogía y más concretamente dentro de la didáctica, pero ¿vale? También son fruto de investigaciones, de enfoques de otras disciplinas, ¿no? Se nutre de un enfoque multidisciplinar, ¿no? Porque también hay cuestiones desde qué es el aprendizaje, cómo se puede plantear la filosofía, la psicología en cuanto a cómo es el desarrollo evolutivo de los individuos para saber qué se puede aprender en cada momento, ¿vale? O la sociología para conocer la implicación de la educación en los momentos sociales, ¿no? Con la sociología, por ejemplo, pues las escuelas sirven para el primer experimento social que todos vivimos, ¿no? Tiene una función socializadora, ¿no? La escuela. Entonces también es algo que interese a la disciplina de la sociología. Y por último, la pedagogía, ¿vale? Y dentro de esta, la didáctica, pues interesa saber cómo se producen los aprendizajes, pero ya en un momento concreto que es en la interacción dentro del aula. Bien, así entendemos un poco de dónde vienen los enfoques de las teorías, ¿vale? Que tratan de explicar, porque eso pueden mezclar a veces algunos aspectos, como digo, de distintas disciplinas, ¿vale? Pero la finalidad de ellas es desarrollar teorías que ayuden a explicar la realidad, ¿no? Esos procesos a través de los cuales todos adquirimos unos aprendizajes, ¿vale? Se centran en los factores que influyen en el aprendizaje, ¿vale? Se centran en aquello desde su rama específica, en cada uno de estas disciplinas, cómo puede influir. A nosotros nos importa la pedagogía y la didáctica, que es cómo influye dentro del aula y qué aspectos tendremos que tener en cuenta en función de estas teorías. Bien, entonces llegados aquí vamos a ver dos enfoques, ¿vale? Dos teorías y vamos a ver cada una de ellas. Vamos a ver más en profundidad la teoría constructivista porque, como veremos, es la que ha sentado las bases de las metodologías y la estructura del sistema educativo actual. Y veremos el por qué. Al final, las teorías son instrumentos que creamos, se crean en todas las disciplinas, tratan de describir, predecir, ¿no? Comportamientos, explicarnos cómo pasan las cosas y por qué, y ayudan a mejorar las intervenciones. En función de las teorías, luego sacamos o se deducen modelos de actuación, ¿vale? Entonces, aquí ya empezamos con la parte ya. Tener claro que hay dos teorías que nos importen a nosotros, dos teorías principales. La teoría conductista y la teoría constructivista, ¿vale? En cuanto a la teoría conductista, aquí es un enfoque en el cual el aprendizaje es, podemos decir, es un proceso automatizado, ¿no? Automatizado en el sentido de que se aprende por estímulo y respuesta. Si yo tengo un comportamiento o veo un comportamiento de una persona, si ese comportamiento me gusta, doy un premio. Si ese comportamiento no me gusta, doy un castigo. Estaríamos interviniendo en la conducta, es decir, producimos un aprendizaje
a través de modificaciones de la conducta, ¿vale? Se emplearían unos refuerzos positivos y unos refuerzos negativos, ¿vale? Los positivos son las recompensas, los premios, las felicitaciones, y unos refuerzos negativos, ¿no? Regañar, castigar, para desalentar conductas. Y por otro lado tendríamos la teoría constructivista, que es la importante, la que ha sentado un poco las bases de la pedagogía moderna, del sistema educativo, porque atiende a los distintos momentos de desarrollo de las personas, ¿vale? Y la importancia de que tenga un rol activo cada sujeto en su propio proceso de aprendizaje, porque no podemos aprender por osmosis, ¿vale? Tenemos que aprender mediante la implicación, y para eso hará falta tener una motivación, como hemos visto, y también focalizarnos, es decir, centrar la atención en una cosa en concreta. Por tanto, implica una actividad, una actitud activa hacia aquello que se quiere aprender, que es lo que veíamos al principio de la asignatura. En esta teoría, que supuso un poco cambio de paradigma a la hora de la ordenación y la gestión de las clases, el alumno pasa de desempeñar un rol pasivo a desempeñar un rol más activo, ¿vale? Donde el docente es un mediador entre los aprendizajes y el propio alumno destinatario. Para que se entienda esto con ejemplos más cotidianos. En cuanto a la teoría conductista, por ejemplo, cuando se puede aplicar a muchos momentos de la vida, no solo a la educación reglada o formaciones como la FP o cualquier otro tipo de formación del ámbito no formal. A nivel de con las mascotas es lo que utilizamos todos, y cuando somos pequeños es un momento en el que se utiliza la conductista por otras razones que veremos más adelante, porque la madurez de los niños no tiene la suficiente comprensión como para razonar, y también tienen otro tipo de moral mucho más básica, donde el mundo está entre lo que puedo hacer, lo que me dejan hacer y lo que no puedo hacer, lo que hago bien y me premian y lo que hago mal y me castigan, ¿vale? Entonces, esta teoría, aunque no es la más pedagógica, pero sigue teniendo su viabilidad y su utilidad. Lo único que hay que utilizarla con ética, ¿vale? Bien. En cuanto a la teoría conductista aquí, como se centra en un estímulo y un premio, un castigo, ¿vale? Se utilizan reforzar conductas, ¿no? Si lo haces bien, te da un premio, por tanto, se seguirá manteniendo esa conducta, ¿vale? Entonces, ¿qué supone este enfoque? Concebir así los aprendizajes, que es un poco como se enseñaba hace muchos años, desde una actitud donde el docente, por eso se dice en el constructivismo, ¿no?, que el alumno pasa a desempeñar un rol activo, porque durante muchos años en la educación el alumno era un sujeto pasivo, entraba, se sentaba y no tenía que hacer nada más que escuchar lo que decía el docente. El docente era quien dominaba, quien impartía, era la máxima autoridad, ¿vale? Como si simplemente el hecho de estar ahí pasivamente iban a producirse los aprendizajes. Hoy sabemos que no es así, por eso están tan extendidas las metodologías más activas, donde se trabajan mediante el diálogo con el alumno, mediante actividades prácticas, casos prácticos, proyectos, gamificación, todas estas cosas que iremos viendo más adelante, es porque implican al alumno en su propio proceso de aprendizaje, de ahí su utilidad. Antiguamente el conductismo se utilizaba pues, de una forma más como, por ejemplo, podríamos decir el adiestramiento militar, ¿vale? Tendría más sus bases en la teoría conductista. No se puede cuestionar ese rol pasivo, ¿no? Ahí queda más ejemplificado, ¿no? Con el adiestramiento militar se entiende mejor lo que sería la teoría conductista. Dentro de esta teoría hay dos grandes autores que tenemos que saber. Que cuando hablemos de conductismo tenemos que pensar en Pavlov y tenemos que pensar en Skinner, ¿vale? Son dos autores, los máximos representantes de esta teoría conductista, ¿de acuerdo? Ellos llegaron a desarrollar estas teorías mediante experimentos con animales, ¿vale? Uno probó con un perro, el famoso experimento de la campana de Pavlov, ¿no? Adiestraba un perro, ¿no?, que hacía tocar una campana y cada vez que tocaba la campana y venía el perro, le daba comida.
a base de repetir esta operación, llega un momento en el que el perro había asimilado el proceso y entonces solo con tocar la campana el perro ya salivaba, su cerebro ya automatizaba que iba a comer y nosotros cuando sabemos que vamos a comer nuestro cuerpo ya empieza a activar las glándulas salivales, lo mismo pasa en el animal y por eso salivaba, ¿no? Es una forma de modificar la conducta, de ahí esa teoría conductista. Desde este enfoque, entonces, los aprendizajes y las conductas modificadas pueden ser medibles y observables, ¿no? Se centra en un patrón de comportamiento de estímulo-respuesta, produzco un estímulo, espero tal respuesta y si no es la respuesta voy modificando el estímulo hasta que encuentro la respuesta que quiero. Es, como digo, un enfoque donde el alumno es muy pasivo, ¿vale? Las características que tiene esta teoría, pues las personas se pueden influenciar a través de estimulaciones o manipulaciones, ¿no? Podríamos decir, en el caso de las personas, de ahí que pongamos entredicho su valor ético, ¿no? Los estímulos producen respuestas, ¿vale? Se implementa el método experimental como un proceso, reduce los aprendizajes, los procesos de aprendizaje a un sistema, ¿no? A un modelo sistémico, un modelo método experimental donde si se producen se ejecutan todas las fases, se va a conseguir el resultado esperado. Es una forma de simplificar al final los procesos de aprendizaje aplicado en las personas muy extremista, ¿no? No podemos simplificar tanto a las personas y menos los procesos de aprendizaje. Todo esto implicaba un rol pasivo por parte de los alumnos, donde el docente era un transmisor, sí que tenía un papel importante, porque restaba capacidad también a la hora de innovar, ¿no? Se trata de reproducir un mismo sistema, querría decir con esto que un mismo sistema podría valer para impartir cualquier asignatura y cualquier profesor, mientras que no es así como veremos posteriormente en el modelo constructivista. Perdonad. Por otro lado, tenemos la otra teoría, la teoría constructivista, ¿vale? Donde aquí el alumno se considera, no solo se le considera un mero receptor de la información, sino que es protagonista, ¿no? Es un desarrolla un papel activo durante el aprendizaje. Entonces, los contenidos se presentan como un objeto de aprendizaje más que de enseñanza y el docente se convertirá en un mediador, ¿no? Aquí el docente entonces tiene que mediar, esto es lo que tienes que aprender, esta es la persona que quiere aprender, el docente trata de facilitar la conexión entre lo que se tiene que aprender y la persona que lo tiene que aprender. Esto dio pie a sentar las bases del sistema educativo, ¿vale? Se trata de aprender mediante la actividad y dejar de aprender mediante la repetición, ¿no? Que era en lo que se basaba el modelo conductista, era muy de repetición. Si nuestros abuelos aprendían mucho repitiendo las cosas, aprendiendo todo de memoria, como si eso fuera a producir aprendizajes o favoreciera el entendimiento de esos aprendizajes, ¿no? Yo me acuerdo que mis abuelos, por ejemplo, se sabían los Reyes Godos de memoria. ¿Qué utilidad tiene eso? Sabérselo, ¿no? Sin embargo, no había una comprensión crítica ni un análisis, ¿vale? Que es lo que permite el enfoque constructivista, porque el alumno desempeña un rol activo en su propio aprendizaje. Dentro de esta teoría tenemos dos autores, ¿vale? Serán Jean Piaget y Vygotsky, son los dos máximos representantes, ¿vale? Y más adelante vamos a ver las diferencias cada uno. Piaget pone el centro la biología y la maduración porque lo que nos saca Piaget es que estamos limitados por unos aprendizajes en función de nuestra etapa, ¿no? A partir de cierta edad ya podemos recibir cualquier aprendizaje, pero hay unas limitaciones cronológicas, ¿no? Evolutivas en la maduración de cada uno de nosotros. Y por otro lado está Vygotsky, ¿no? Quien subraya la importancia de la influencia del entorno cultural, social, a la hora de adquirir los aprendizajes y que se produzca ese desarrollo. Bien,
lo dejamos aquí, continuaremos en la próxima píldora. Un saludo a todos.